para el crecimiento espiritual. Transmisora Surandés de Todelar, la emisora que sirve en el suroeste antioqueño. 50 años al aire. La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Andes presenta Dios con nosotros. Un programa de orientación bíblica y formación familiar. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios con nosotros. Este programa, Dios con nosotros, es con el copatrocinio de Confiar y de Transmisora Surandés de Todelar. En Confiar, cooperativa financiera, usted encuentra crédito para libre inversión, ahorro con buenas tasas de interés, subsidio educativo y crédito para vivienda. Pregunte por el título Futuro. Asóciese ya y sea usted también gente de Confiar. Confiar convierte los aportes sociales en la posibilidad de estrenar o mejorar tu casa. Participa en el sorteo de 3 casas y 6 mejoras de vivienda. Son 3 sorteos: agosto, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca; septiembre, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta; y diciembre, todo el país. Ponte al día y ponte feliz. Conoce cómo participar en www.confiar.co. La diferencia está en Confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Buenos días, estimados amigos. Gracias al Señor recibimos tantos beneficios de Él. Aquí en la cabecera municipal ha sido una mañana fresca, agradable. La noche también fue una noche fresca y agradable. Qué bueno poder estar aquí de nuevo en compañía de ustedes. Agradezcámosle al Señor este clima. Me dicen mis amigos cultivadores de café que es un clima excelente. Llueve en la noche, hace sol en el día y vamos como distribuyendo este tiempo como al gusto, como nos gusta. Démosle gracias al Señor también por su infinita misericordia experimentada el pasado jueves. Seguramente que todos ustedes a través de los medios de comunicación han escuchado cómo se han repetido sismos en la zona central de Colombia y en la zona oriental hacia Venezuela, cómo fue tan fuerte en Bogotá y cómo fue tan fuerte en esa zona del Meta. Tal vez ustedes habrán visto los videos, me los mostraban, de qué pasó en el municipio del Calvario Meta, donde fue el epicentro. Se ve las calles todas tarjadas, partidas, con huecos, como si las hubiera estado hollando un bulldozer. Y sin embargo, ni muertos, ni grandes desastres. En Bogotá, según tengo entendido, solo una persona que del susto se tiró de un 7º piso, pero nadie más. Un terremoto que hubiera podido ser tan grave como en el que sucedió en Turquía a principios de este año, con más de 1 millón de muertos. Y nosotros, gracias a Dios, solo con muchos sustos, porque las personas que lo vivieron cuentan de que fue muy duro, la sensación fue muy fuerte, pero gracias a Dios, sin esas calamidades. Y nosotros como que nos dieron ñapa, como decimos los antioqueños. No solo no pasó nada en Colombia, sino que aquí en nuestra región ni siquiera hemos sentido un solo movimiento de estos. Hermanos, cuando hay un momento duro, que hubiera habido una calamidad, estábamos todos pegados de mi Dios. Entonces ahora todos pegados de mi Dios también para agradecerle, porque a veces en la necesidad sí corremos a pedir, pero cuando vemos que nos libra, decimos, no, es que somos de buenas, no, es que esta vez no nos tocó, no, es que Bogotá está muy bien construido, carreta. Tenemos que agradecerle al Señor que nos ha librado, que nos ha protegido, que estamos tranquilos, que podemos vivir en paz nuestra experiencia por esta historia.
pero seguirle pidiendo también que nos libre, que nos proteja, que este tiempo de sismos cese para que podamos vivir en paz. Así pues, hermanos, que agradezcamos al Señor con sinceridad que nos ha librado y nos ha protegido de esta situación tan grave. También, hermanos, vamos a vivir este día con gozo, este día que para muchos es de descanso. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos aquí también la alegre compañía de nuestro amigo Piero, este hombre Weimar Gutiérrez Ruiz, que parece ser que es el locutor feliz, y ahora que está que se casa, que se embaraza, o yo no sé qué cosas, véalo, ahí sí pela los de leche el hombre aquí al frente, porque es un hombre que vive feliz aquí. Ya esperaremos la próxima composición que nos va a hacer. Entonces hoy tenemos también la compañía de nuestro amigo Piero, que nos está allí ayudando para llegar hasta ustedes. Un saludo muy especial a las personas que han venido a visitarnos y que de pronto están ahí en la casa de sus familiares o en el vehículo y casi que por casualidad han sintonizado nuestra querida emisora y nos están oyendo. A todos ustedes un saludo y un abrazo. Vamos a iniciar hoy con la parte más importante del programa, así se llama, Dios habla hoy, lo hemos oído todos los días. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo oímos todos los días al iniciar el programa. Entonces, qué bueno que escuchemos esta palabra. La vamos a escuchar hoy en la voz del querido Padre Ángel Vicente Colmenares. Del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a las bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres obedientes al Señor, no como lo hacían todos ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez lo salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oír los gemidos bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amigos, acabamos de escuchar muy claramente este relato. Recordemos que en la liturgia, en este tiempo que llamamos ordinario, porque no celebramos ninguna de los grandes misterios de la fe, en particular y en especial, vamos leyendo entonces de forma continuada el Antiguo Testamento. Ya leímos los pasajes más relevantes del Génesis, luego del Éxodo, de la liberación del pueblo, luego toda la historia de la salida del pueblo y lo que Moisés les enseñó en los libros del Deuteronomio y los Números. Luego unos cuantos episodios de la vida de Josué. Y ahora vamos a tomar también algunos episodios de los jueces, que fueron las personas que dirigieron al pueblo en su primera estancia en la tierra prometida, en la tierra que el Señor les había dado. Entonces mientras tanto vamos a tomarnos un tintico. Piero aquí también lo hace
de Buena Señora de los tintos. Aquí llega Piero y nos trae un delicioso tinto. Ahí hay amigos y amigas. Acuérdense, las amigas mías de San Bartolo que me dicen que se toman el tintico conmigo. Entonces, vamos a tomarnos el tintico juntos mientras seguimos esta palabra de Dios, porque ojalá que en la casa también y entre los amigos habláramos de la palabra de Dios de esa manera, tomándonos un tinto y en lugar de ponernos a hablar de la hija de la vecina o del tío del vecino, habláramos de la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces, tomándonos el tintico, continuemos con nuestro tema. Cuando ya el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, el Señor les mandó unos líderes, que ellos denominaron jueces porque eran quienes lideraban al pueblo, pero a la vez impartían justicia. Moisés también lo había hecho, o sea, eran ellos mismos los que organizaban los litigios entre la gente del pueblo, impartían justicia. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Cuando estaban bien, se iban tras los dioses de los países vecinos. Adoraban los ídolos en lugar de adorar al Señor. Se dedicaban a los ídolos en lugar del Señor. Pero cuando ellos se dedicaban a estos ídolos, comenzaba a irles muy mal. Porque hemos oído decir siempre que así le paga el diablo a quien bien le sirve. Toda idolatría termina siendo una esclavitud. Y cuando ellos se veían ya con el agua hasta la nuca, comenzaban a gritar y a pedirle al Señor misericordia. El Señor, tierno y misericordioso, los escuchaba, les mandaba otro juez, los protegía, y cuando volvían a estar en bien, volvían otra vez a sus antiguas andadas. Así somos nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros solo nos acordamos del Señor cuando nos está yendo mal, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nos acordamos del Señor? Y lo que es más grave, le pedimos que nos ayude para poder seguir pecando, para volver a estar tranquilos, para seguir pecando, para estar bien. Por ejemplo, una persona que le guste beber y entonces se le despierta una úlcera o se le despierta un problema hepático, va donde el médico y se va y le pide a Dios, va a misa todos los días, le hace la novena a la Santísima Virgen y están de buenas el borrachito, la borrachita aquella, que se mejora, el Señor que nos escucha siempre. Y se mejora. ¿Y para qué se mejora? ¿Cuál es el deseo de mejorarse? Para estar bien, para poderse pegar la rasca la próxima semana. Así a veces hacemos nosotros. Le pedimos a Dios su ayuda, su misericordia, para estar tranquilos y para volver a nuestro antiguo pecado. Salgámonos de esa dinámica. Busquemos al Señor siempre para agradecerle y alabarle, como decía ahora, por todos los beneficios que de Él recibimos. Pero también acudamos a Él para pedirle fidelidad, para pedirle que si nos otorga un beneficio, nosotros lo utilicemos para el bien. Que si nos da una nueva oportunidad, por ejemplo, después de una calamidad, de un accidente, de una enfermedad, de un terremoto, que esa nueva oportunidad que el Señor nos da sea una oportunidad para abandonar a los ídolos, es decir, para abandonar los dioses falsos, aquello en que nosotros confiamos en lugar de confiar en nuestro Señor. Ya todo tanto tiempo hemos dicho, los dioses falsos
o los ídolos no son las imágenes religiosas que veneramos. Los verdaderos dioses falsos son aquellas cosas a las que apegamos el corazón, sobre todo la riqueza, la fama, el deseo de placer, de vida cómoda y fácil. Esas sí son los verdaderos ídolos a los que servimos de todo corazón. Qué bueno que el Señor, cuando nos otorga estos beneficios, cuando nos escucha, nos dé la fuerza y nosotros seamos capaces de darnos cuenta que hemos servido a dioses falsos y nos convirtamos, es decir, cambiemos nuestra vida y volvamos al Señor. Bueno, amigos, como les decía ahora que nos iba a proclamar la palabra nuestro querido amigo el padre Ángel Vicente Colmenares, que ya muchos de ustedes han saludado personalmente. Él está por aquí dándose un descansito, pero está trabajando hombro a hombro con nosotros. Yo he programado sus ceremonias, su Santa Misa, en todos los lugares donde cotidianamente vamos los sacerdotes, como si fuera un vicario más, pero para aprovechar primero sus enseñanzas y su estadía, y segundo, para que también él tenga la experiencia de conocer la vida cotidiana de los sacerdotes en nuestra diócesis, la vida cotidiana de nosotros, todos como fieles, cómo vivimos la fe en este terruño antioqueño. Hoy es el día de los catequistas, entonces quiero una felicitación muy especial para todos los que prestan este servicio en nuestra parroquia. En primer lugar, por los papás y las mamás que son catequistas, porque son ellos los que primero enseñan a sus hijos la fe, son ellos los que primero enseñan a sus hijos el amor a Dios. Entonces, felicitaciones por papá y mamá que son catequistas. Y luego para las personas que con tanto amor, con tanta generosidad, con sacrificio, ayudan a la catequesis. Yo le decía al padre Luis que tenemos que organizar un paseíto, un encuentrico, para celebrar este día, si no sea en la fecha de hoy. Entonces aprovecho para saludar al padre Luis y que él les dé su saludo y para que conversemos un poquitico, padre, aquí tomándonos este tinto acerca de cómo se vive la catequesis presacramental allí en Venezuela, concretamente en su diócesis. Padre, bienvenido. Saludo, muchas gracias, padre Guillermo. Bueno, el padre Ángel, ¿verdad?, sacerdote venezolano de la diócesis de La Guaira, las costas del litoral central de Venezuela, cerca de Caracas. Es una diócesis que tiene 53 años sembrando el Evangelio. Y bueno, tenemos un proceso de catequesis diverso en Venezuela. La Conferencia Episcopal nos presenta una catequesis que tiene una duración de 8 años. Los niños ingresan cuando tienen 8 años y terminan esa catequesis al cumplir los 16. Y durante este proceso, este caminar, van recibiendo los sacramentos que no han recibido, ¿verdad? Que no esté bautizado recibe su sacramento del bautismo, en un momento determinado recibe la comunión, la confesión, la confirmación y bueno, se integra a uno de los grupos pastorales. Sin embargo, cada realidad es distinta en cada diócesis y para algunos es imposible tanto tiempo en la catequesis y cada diócesis ha ido como adaptando un poco según la realidad el proceso de catequesis. En nuestra diócesis ahorita el proceso de catequesis donde preparamos a los niños para recibir la primera comunión, también tiene un proceso de 2 años, casi cerca de 2 años. Padre, entonces son 2 años de manera inmediata para recibir la primera comunión, ¿cierto? Sí, 2 años se encuentran cada sábado con su catequista, tratamos de que sea una catequesis vivencial, no una catequesis tanto como de clase, sino más un encuentro personal con Jesucristo, utilizando la metodología pues del ver, juzgar y actuar, un poco presencial y viendo la realidad de la parroquia. Aproximadamente 2 años para el proceso de comunión. Y luego al terminar ese proceso de comunión continúa el proceso y aproximadamente en 1 año, año y medio, ya reciben el sacramento de la confirmación, que sería un total de 3 años y medio. Parece algo bastante largo, tedioso, pero el catequista pues le imprime todo su empeño, su amor
y de verdad que los niños disfrutan este proceso de aprendizaje, porque así como un niño en primaria dura 6 años para su preparación, también para el tema religioso para nosotros es importante que esté bastante preparado. Padre, entonces no es como hacemos aquí lamentablemente, que el niño hace la primera comunión de 9 años y se nos desaparece y vuelve a aparecer a los 13 años para otro añito a las malas de las orejas para prepararlo para la confirmación. No, sino que allí se continúa. Sí, padre, es un proceso continuo, porque así teníamos la experiencia en Venezuela, pero entonces los niños hacían la primera, la única y la última comunión. Algunos no regresaban al proceso de la confirmación, y luego cuando se recibía la confirmación, también los jóvenes se iban, no se integraban a la parroquia porque no había como esa cercanía, de esa familiaridad que puede haber en la parroquia. Entonces no, los jóvenes también hacían su confirmación y se iban, y los padres tenían un dicho muy popular que dice: ya saliste de eso significa, bueno, no tienes que regresar más. De hecho, se les entregaba un diploma, un reconocimiento al finalizar la catequesis, y eso también lo hemos tenido que quitar, porque cuando uno recibe un reconocimiento en una universidad, es como decirte: ya se acabó el proceso, no tienes nada más que hacer aquí, puedes continuar en otro lugar. Entonces, ahora no hacemos eso, se dan otro tipo de detalles para motivar a los jóvenes. Excelente. Entonces, padre, yo creo que esta dinámica que vivimos en la catequesis en Colombia y sobre todo en la diócesis de Jericó se parece al libro de los jueces. Es a raticos, cuando va a un sacramento vamos y después a pecar otro rato mientras llega el otro sacramento. La catequesis de la diócesis de Jericó se parece así al libro de los jueces. Pero qué tan bueno esto que usted me está indicando. A ver, y entonces la ceremonia de la primera comunión la hace cada niño de acuerdo a como la familia le gusta, por la fiesta, por la parranda que tienen armada, o es solo un día y en comunidad y como parte de ese proceso. No, la fecha del momento de el primer encuentro con Jesús en la Eucaristía lo elige el sacerdote según una solemnidad propia de la parroquia, y si son muchos niños, póngase que en la parroquia hayan 300 niños para recibir la confirmación, lo vamos haciendo en tandas de 50, en fines de semana distintos, pero lo hace en grupo bastante numeroso al finalizar el encuentro. Luego se va a un lugar de la parroquia, se hace un compartir con todos los niños, esa experiencia, algunos dan su testimonio de cómo sintieron esa vivencia al recibir a Jesús en la Eucaristía, pero no es algo que cada niño decide, sino que es en grupo. Excelente. Entonces, supónganse que se hace en tu parroquia, ¿en qué fiesta hacen la primera comunión? Para poner el ejemplo concreto. ¿En qué fiesta? Depende de los grupos. Si el grupo es bastante numeroso, comenzamos aproximadamente en la solemnidad de Corpus Christi, pasando por las festividades de la Virgen del Carmen, y si los grupos son muy numerosos, terminamos con la Asunción de la Virgen, aproximadamente en esas fechas celebrativas. Muy bien, entonces los niños hacen la primera comunión. Supóngase que el primer grupo que la hizo en Corpus ya no es que se va, sino que hizo la primera comunión, y luego ¿qué pasa con ese grupo que recibió la primera comunión en la fiesta de Corpus? ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue? Ese grupo de primera comunión que ha terminado, se le realiza una fiesta, una despedida de ese grupo o con ese catequista de comunión, y luego se le da la bienvenida con otro catequista que es el que va a continuar el proceso de confirmación. Pasa inmediatamente. Pasa inmediatamente. No es que váyase y cuando tenga 13 años vuelve. No, se continúa. De hecho, en el proceso de vacaciones escolares no se da propiamente el encuentro de catequesis como se hace regularmente presencial, sino que se hacen encuentros diversos, algún paseo, alguna excursión, algo que a los muchachos les motive continuar, porque bueno, algunos van de vacaciones a visitar a sus familias, pero los que quedan en la parroquia sí continúan ese encuentro constante. Y no hay mucha deserción, es decir, no es que muchos niños que ya hicieron la primera comunión, aunque los inviten, en fin, dicen, yo me voy, y después vuelven a invitar mentiras para que los vuelvan a recibir para la confirmación. ¿Hay mucho de ese problema o no? ¿O los niños se adhieren al proceso? La mayoría continúa al proceso de confirmación, porque quedan bastante comprometidos con la parroquia. De hecho, algunos ya se van integrando a los grupos pastorales, servidores del altar, infancia misionera, el grupo juvenil, el presidio juvenil de la Legión de María, renovación carismática infantil. Va a depender un poco del
la espiritualidad que viva la familia y lo que quiera hacer el niño también en este proceso. Y luego, más o menos, ¿a qué edad estarían recibiendo el sacramento de la confirmación? La confirmación la reciben aproximadamente a los 13 años, casi a los 14. ¿Por qué? Porque empieza un proceso, ¿verdad?, a los 9 y va avanzando en la confirmación. Pero hay unos niños que quedaron allí como una población flotante, aquellos que de repente no llegamos al momento de inscripción, entonces somos poco, hay grupos de catequesis de 9, de 10 o de 11 años para recibir la primera comunión. Y tenemos también la catequesis de adultos que funciona paralelo a esta catequesis infantil juvenil. Me contabas ahora, en la conversación que teníamos fuera de micrófonos, que la inscripción la hacen muy bonito, de una manera muy bonita. ¿Cómo es la inscripción para estos sacramentos? ¿Cómo se digamos así, se busca a los niños? Bueno, ahorita en Venezuela estamos en proceso de vacaciones. El mes de julio, agosto, parte de septiembre es vacaciones escolares, un poco siguiendo la ideología de Europa, ese proceso de formación. Y ahorita, mientras yo estoy aquí en Andes con ustedes, los catequistas de la parroquia están haciendo misiones. Van durante varios sábados a distintos sectores, visitan todas las casas, van catequistas casa por casa, tocan puertas, informan acerca del proceso de catequesis, y luego en un sector, en un momento, en una zona puntual de ese sector, están otro grupo de catequistas inscribiendo. Los padres tienen que ir a este punto, inscriben a los niños. Llevan una foto, de repente la fotocopia de la cédula, si la tienen a mano, y hacen su proceso de inscripción, una pequeña planilla, y ya después son convocados a los primeros encuentros de formación de catequesis. Pero sí salimos nosotros a buscar a los niños, puesto que hay algunos padres y representantes que ni se dan por enterado de que comenzó el proceso de catequesis. Excelente. Fíjense, hermanos, qué aprendizaje tan bueno. Yo, mientras el padre Ángel hablaba, soñaba con que algún día lo logremos en alguna parroquia. Difícil será en Andes, pero en una parroquia más pequeña, poder empezar en algo así que nos sirva a todos nosotros para vivir realmente un proceso formativo. Padre, a toda carrera, porque tenemos 2 minuticos, ¿cómo se preparan para recibir el bautismo? Sabe que esa es otra de nuestras inquietudes. La catequesis prebautismal, ¿cómo se prepara? Bueno, la catequesis prebautismal hay que hacer la preinscripción en la parroquia y luego se realiza la charla prebautismal como de costumbre en muchas parroquias de Venezuela y del mundo, y luego se va al sacramento directamente, cuando son niños. Cuando son niños se prepara de manera inmediata. De manera inmediata. Sí. No es una preparación así larga ni se hace en las casas, sino en la parroquia. Es en la parroquia, van los padrinos, los padres a recibir la formación. Mientras hablamos, el padre me muestra aquí en tiempo real un mensaje que le han mandado acá. Ahora, cuando yo era niño decía Pacheco, lástima que la televisión no sea en colores. Ahora tenemos que decir lástima que aquí no tenemos cámaras, para leer el mensaje que le han mandado una catequesis de su parroquia, una catequista de su parroquia en este mismo momento. Dice: tercer sábado de despliegue para captar niños, jóvenes y adultos a la formación de la catequesis, sector Los Olivos, y luego añade: saludos, padre, esperando que usted se encuentre bien, aquí poco a poco, a nuestro ritmo, en capacitación, saludos. Fíjense, el padre lo pone como un ejemplo y tal vez como un testimonio. Justamente en este momento que estamos hablando aquí, le llega ese mensaje de una catequista. Están ellos allá haciendo ese trabajo. Qué bueno aprender así de iglesias hermanas, aprender de lo que se ha logrado avanzar. Fijémonos, hermanos, que una situación económica o social difícil hace que también la iglesia como que se reinvente, como que sea capaz de sacar nuevas dinámicas. En Venezuela, que han vivido una experiencia económica y social tan difícil, y miremos la vitalidad que tiene la iglesia, esa hermosa vitalidad que hay allí en Venezuela. Padre, aquí aprovechando la generosidad de Piero, que nos da otro minutico,
Cuéntenos, ¿cuántos grupos es que tiene usted en sus parroquias? Porque a mí me gusta mucho que mis hermanos escuchen eso, porque aquí nos da mucha pereza ir a un grupo. ¿Cuántos tenés vos? Bueno, yo atiendo 2 parroquias allá en Venezuela. Una parroquia dedicada a la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Valle, es una parroquia un poco más pequeña. Ahí hay 8 grupos pastorales. Allí tengo ya 3 años acompañando a estos feligreses, a estos hermanos míos. Y bueno, muy contentos. Ya próximamente el 8 de septiembre celebraremos sus fiestas patronales. Y en la otra parroquia tengo 7 años, dedicada a la primera beata venezolana, la Madre María de San José. Allí contamos con la presencia de 18 grupos pastorales, sin contar los grupos de catequesis. Catequesis forma parte ya de un solo gran grupo. Pero allí tenemos lo que son las espiritualidades y los servicios. ¿A qué llevamos servicios? Pues todo lo que es la pastoral social, la pastoral de catequesis, los comedores parroquiales y las espiritualidades, bueno, según la espiritualidad que quiera vivir cada persona, Legión de María, Renovación Carismática, cursillos de cristiandad, el grupo UNER, el movimiento Tengo Sé, que vive la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos inclusive un grupo de la pastoral afro, que viven pues en esa cultura afrodescendiente. Bueno, amigos, el tiempo que no perdona se nos acabó. Muchas gracias, Padre Vicente, por compartirnos toda esta vivencia de fe, cómo se vive en nuestra hermana Venezuela y cómo allí se celebra. Hay conversación otro día, te invito a que nos cuentes las fiestas patronales y otras vivencias de fe. Las paradas del Niño Jesús es. Las paraduras. Las paraduras del Niño Jesús. Esa es una cosa bien interesante para que la comentemos en otra ocasión. Seguro, padre. Porque casi siempre cuando hablamos de Venezuela la gente quiere escuchar el tema económico, político y a veces hasta militar. Y a nosotros lo que más nos interesa es compartir la fe y aprender unos de otros. Qué bueno que en medio de situaciones de desafío social el Espíritu del Señor renueva la Iglesia. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro programa. Muchas gracias a todos. Si Dios quiere, nos volveremos a escuchar esta semana. Feliz puente, feliz descanso. Quienes van a regresar hoy a la ciudad, que les vaya muy bien. Váyanse tempranito, porque con las lluvias en la noche y los trancones a la llegada después de Bolombolo para arriba se pone difícil. Entonces vámonos tempranito y que la Virgen los lleve con bien. Feliz día para todos. Confiar convierte los aportes sociales en la posibilidad de estrenar o mejorar tu casa. Participa en el sorteo de 3 casas y 6 mejoras de vivienda. Son 3 sorteos: agosto, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del Cauca; septiembre, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta; y diciembre, todo el país. Ponte al día y ponte feliz. Conoce cómo participar en www.confiar.co. La diferencia está en confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Termina por hoy Dios con nosotros. Un programa con el copatrocinio de Confiar y de Transmisoras Urandés de Todelar. Confiar, Cooperativa Financiera. Confiar, cooperativizando para el bien vivir. Porque el futuro es confiar. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.